Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un especial MIR de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Venegas, que es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y también tenemos a Luciana Nechifor, que es vicepresidenta de Asuntos Externos también de este Consejo de Estudiantes de Medicina, no, del CEM, más conocido como CEM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí deseando que nuestros compañeros puedan hacer el examen. Pues vamos a hablar de esa convocatoria MIR, vamos a hablar de ese examen MIR. No sé cómo estáis viviendo esta convocatoria. El año pasado fue un poco, por decir de alguna manera, un poco surrealista porque con la pandemia, bueno, pues se paralizó la convocatoria, pero este año también ha afectado a la fecha del examen y, bueno, al procedimiento del examen con su protocolo y demás. ¿Cómo estáis viviendo esta convocatoria vosotros como estudiantes de medicina? Pues nosotros ya lo dijimos en su momento y lo vamos a volver a repetir. Son fechas y son situaciones y circunstancias excepcionales que requieren medidas excepcionales. Respecto a la fecha del examen, ya nuestros compañeros llegó diciembre, el primer día de diciembre, y todavía no tenían una fecha encima de la mesa. Imaginaos lo que supone estar de forma intensiva preparándote una oposición como es este examen y no saber ni siquiera cuándo va a ser ese examen. Entonces nosotros desde el CEM siempre, y es algo que venimos haciendo desde siempre, nos posicionamos en que la fecha del examen MIR es la adecuada. Nosotros estamos a favor de que el examen MIR se realice entre la última semana de enero y la primera de febrero, pero también somos conscientes de las situaciones que se pueden ir dando y la pandemia nos lo ha demostrado. Entonces, este año dejamos atrás esa reivindicación clásica que teníamos y dijimos, no, o sea, lo único que queremos y que le solicitamos al ministerio o a la autoridad que requiera es que tengan ya una fecha. O sea, una persona estudiando 12 horas diarias, un día, otro día, sin saber, puede acabar terminando loca. Entonces esa fue nuestra máxima por el mes de diciembre y dijimos, queremos una fecha y la queremos ya. No se soluciona en ese sentido, a lo mejor si de alguna manera también echas en falta ese calendario. El año pasado no hubo calendario, se trabajó de alguna manera improvisadamente, o eso parece, porque bueno, se ha ido adaptando luego las fechas y demás. Este año se ha tardado en decir la fecha porque lo estuvisteis demandando todos los colectivos de estudiantes de medicina y de opositores, de que se dijera una fecha, y se tardó hasta final. Bueno, pues ya ha entrado casi el invierno en saber qué fecha era la del examen. Yo suelo decir que ya no solo es el tema de la fecha, es que hay muchísimas más cosas que han aparecido así de forma frenética y nosotros no vivimos el examen porque todavía no nos presentamos, pero sí que hay estudiantes de sexto que ya están estudiando ese examen. Entonces, el hecho de un día aparece un comunicado sobre una cosa, al día siguiente aparece la multa, al día siguiente aparece que no se va a poder presentar. Entonces, yo creo que eso ha sido para los estudiantes que se van a presentar horrible, frenético, no sé cómo calificarlo, pero esa es la sensación que yo quiero transmitir de cómo nos sentimos. Vosotros que sois estudiantes de medicina y que probablemente seáis opositores en nada, ¿cómo estáis viendo pues, este protocolo que se ha puesto por la pandemia? Que además, bueno, teniendo en cuenta que la pandemia se quedará con nosotros durante un tiempo y que, bueno, las medidas no se relajarán pronto, no sé si tenéis miedo a que afecte a pues, futuras convocatorias. ¿Cómo veis esas medidas que se plantean en tema de espacios y demás, y de que la gente, bueno, pues que no se presenta al examen si tiene síntomas? Nosotros en ese aspecto fuimos claros en el momento en el que el Ministerio sacó las condiciones que iban a tener este examen este año. Fuimos muy claros y así lo dijimos en uno de los manifiestos que nosotros hemos emitido. Lo emitimos el 2 de marzo, justo el día en el que, bueno, una semanita después de que el Ministerio publicase las instrucciones COVID, ¿no? Y nosotros nos oponíamos firmemente a esos criterios de exclusión de nuestros compañeros, porque, bueno, entre ellos pues tenemos que prohibir realizar el examen a las personas con que tenga criterios de exclusión, como dice el Ministerio. No creemos que eso vaya a ser así. Una persona que lleva estudiando 17 meses ese examen, porque tenga fiebre o tos,
consideramos que va a ir al examen, porque se está jugando su futuro. Tengamos en cuenta que la única forma que tiene el médico de acceder al Sistema Nacional de Salud es mediante la realización de ese examen. Entonces consideramos que muchas personas acudirían a estas pruebas ocultando la situación, y esto, en vez de disminuir lo que quiere hacer el ministerio, disminuir el contagio, lo que va a hacer es aumentarlo. Entonces solicitábamos que se revisase todos estos criterios que dijo, ¿no? Luego también, relacionando todo esto con una de las reivindicaciones que hacemos nosotros, que es el embudo que existe actualmente para acceder a una plaza MIR, que no se pueda realizar este año, que haya gente que no realice las pruebas, ¿qué va a resultar? Pues va a resultar que el año que viene, en vez de haber 15.000 personas, habrá 20.000, entonces seguiremos aumentando y seguirá existiendo ese embudo que tanto decimos que tenemos que quitar y que tenemos que solucionar, puesto que no es normal, ¿no? Y por supuesto nosotros, una de nuestras reivindicaciones, persiguiendo como estudiantes la salud mental del estudiantado y la salud mental de nuestros compañeros, no consideramos que esta exclusión de las pruebas sea lo adecuado respecto a este ámbito, ¿no? Consideramos que puede suponer una auténtica carga psicológica y emocional que vemos totalmente innecesaria. Se pueden habilitar espacios para que, si hay alguna persona compatible, una persona con síntomas compatibles o una persona, igual que se hace en selectividad, cuando tenemos selectividad y hacemos selectividad, si una persona está en un hospital ingresado, el tribunal calificador se desplaza hasta el hospital y se le hace el examen en el hospital. Entendemos que no es la misma situación, no es un examen de oposición, es un examen de acceso a la universidad, vale, pero que hay diferentes formas para evitar y para poder conseguir que todos los aspirantes se presenten y que todos, porque al fin y al cabo, otra cosa que nos ha enseñado el COVID es que muchas veces no depende de nosotros. O sea, a lo mejor yo como aspirante tengo a mi madre trabajando en el hospital y aunque yo esté todo el día en casa, a lo mejor me lo pega ella 2 días antes del examen. ¿Y qué hago? No voy al examen, que muchas veces no va a depender de nosotros mismos y de nuestras acciones mismas, sino de las acciones que tengamos a nuestro alrededor. Por mucha seguridad que nosotros tengamos, el COVID es algo que está ahí y que no vamos a poder solucionar eso. Entonces tenemos que saber hacer las cosas con el COVID, no intentar evitar todo el COVID a toda costa. No sé si... Sí. Recalcar de todas las formas que se podrían haber hecho y haber sacado unas condiciones, se ha optado por la forma más sencilla y la que en cierta forma más perjudica a los estudiantes y a los opositores que se presentan a este examen. Y de todas ellas, esta es la que más favorece que una persona en contacto positivo o ya siendo positivo se presente a ese examen sin comunicarlo. Entonces, pues eso, nuestras reivindicaciones siempre han ido por ese hilo y que en ningún momento han sido escuchadas, a nuestro parecer, por lo menos. No sé si de alguna manera queréis desglosar, bueno, pues siempre se habla, ¿no?, de cómo tiene que ser la convocatoria MIR y parece que pocas veces se os escucha, ¿no? Vosotros, como estudiantes de medicina y como futuros opositores, ¿cuál es la convocatoria o el tipo de examen que esperáis o la organización que queréis, ¿no?, para futuros procesos? Vale. Bueno, en primer lugar, respecto a la convocatoria, siempre vamos a pedir el calendario. Vale, no es normal, ya vimos el año pasado, eso era un caos, hoy te levantabas, no había nada y ahora a las 12 de la mañana ya tenías unos resultados provisionales. Luego, entonces, al igual que se hace en todas las oposiciones, en todas las oposiciones a algún puesto del Estado, solicitamos que siempre vaya acompañada de ese calendario. Calendario que marque, pues, cuándo se van a presentar las solicitudes, cuándo se realizará el examen, cuándo saldrán los resultados provisionales, etcétera, etcétera, para que a nosotros como estudiantes y a nuestros compañeros opositores siempre tengamos de forma clara cuáles van a ser los plazos en los que trabajamos, ¿no? Y eso creo que es algo bastante importante. Otra cosa importante que creemos que debe existir en esa convocatoria es un temario cerrado. No puede ser, no es totalmente, o sea, no sé a qué cabeza, entendemos que la medicina es muy amplia, que las carreras sanitarias son muy amplias, lo entendemos y somos conscientes de ello, pero no tenemos ninguna referencia bibliográfica a la que acudir para estudiar, no tenemos nada.
O sea, no puede ser que una convocatoria de acceso a un puesto público, la enfermería. No, o sea, hay que acotar esos términos porque al fin y al cabo pasa lo que estamos viendo, ¿no? Las academias con las que solemos preparar los exámenes, aquellos que las preparan con academias o los que no, al final coges como algo de referencia y luego dicen, no, es que esta pregunta no venía del temario, ya, pero es que el temario es todo. O sea, yo te doy lo que más se pregunta, pero es que el temario es todo y pueden salir por todos lados. Entonces, sí pedimos que se acote de cierta forma. Eso, no estamos pidiendo que entre menos en el examen, ojo, que no es que es un examen largo que tiene, no, simplemente queremos que se definan los criterios, el temario, las referencias bibliográficas, que se acompañen de unas referencias bibliográficas, igual que cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo, tenemos que poner la bibliografía, pues que ellos también más o menos hagan lo mismo, ¿no? Eso respecto al temario único. Luego tenemos también otra reivindicación, que es dar las gracias porque ya se está llevando a cabo, se empezó a llevar a cabo el año pasado, y era que el expediente se baremase sobre 10. ¿Vale? Nos parecía muy injusto que un 7 y un 8 fuese lo mismo, cuando todos sabemos que no es así. No es lo mismo sacar un 7 que un 8. Entonces, sí solicitábamos que para hacer la distinción más real, pues ¿no? También consideramos que el MIR verdaderamente no mide las capacidades que vamos a tener como médicos. O sea, porque es así, no es un examen que mida mis actitudes a la hora de enfrentarme a un paciente o a la hora de realizar una cirugía. Lo único que hace es clasificarme respecto al resto de compañeros para poder acceder a una plaza. Entonces, a lo vuelta a eso, ¿no? Y lo dejo como aquí encima de la mesa. ¿Verdaderamente estamos midiendo la capacidad de los médicos españoles a la hora de realizar lo que es el acto médico propiamente dicho? ¿O estamos haciendo un examen a ver quién sabe cuántos miligramos de adrenalina hay que poner a un paciente en RCP? Eso es complicado. Entiendo la necesidad que tiene el sistema de organizarnos y clasificarnos. Venimos siendo números desde selectividad y seguiremos siendo números, ¿no? Pero está un poco deshumanizado en ese aspecto y creo que deberíamos de darle una vuelta. Y bueno, yo creo que nos dejamos, además de lo que ha dicho Ángel, en cuanto a la duración, número de preguntas, nosotros siempre decimos que 4 horas es un tiempo óptimo, ni mucho ni poco, y que el número de preguntas se tiene que adecuar a esas 4 horas. Que tiene que ser de forma, o sea, que tiene que ser proporcional y bueno, yo creo que aparte de lo del tiempo, Ángel ha definido todas las características que nosotros querríamos para nuestro examen. También la oferta de plazas, ¿no? Se habla mucho de que hay, y eso es el caballo de batalla que tenéis muchas veces, ¿no? De que hay muchas facultades de medicina, se generan muchos estudiantes de medicina y hay pocas plazas MIR. Ese embudo del que se habla siempre, al que luego no accedéis todos los estudiantes a esas plazas porque es imposible, ¿no? que el sistema asimile tantos estudiantes de medicina. Sí, pero nosotros defendemos el crecimiento de plazas MIR de forma demográficamente correcta, por decirlo de alguna forma, porque si nosotros pedimos un número de plazas MIR que aumente indefinidamente, ese embudo se generará más adelante. Si ahora mismo está en las plazas MIR, después será cuando acaben las residencias los estudiantes, que no tendrán capacidad el sistema sanitario de absorberlos. Nosotros defendemos desde un principio que todas las plazas, tanto las que se ofertan desde un primer momento en selectividad, como las que se oferten en el examen MIR, como las que haya después, sean demográficamente las que se necesitan en el sistema sanitario. Estamos viendo que eso no pasa, que en un futuro se van a jubilar muchísimos médicos y que hay estudiantes que se quedan en el embudo del acceso al MIR. Entonces, pues nosotros defendemos que el ministerio o de quien sea la competencia encuentre cuál es la carencia en este sistema de oferta de plazas en todos los sentidos y ponga una solución a esto, ya no solo el aumento de las plazas MIR, sino el respeto de los números clausos de cada una de las universidades o la apertura de nuevas facultades de medicina
solo son algunos ejemplos de los problemas que nosotros vemos ahora mismo. Aparte de toda la parte de profesorado clínico es otro mundo, pero que también tiene que ver al final con esto. Entonces, solo recalcar que no solo pedimos un aumento de las plazas MIR indefinido, sino que se ajusten realmente a lo que se necesita. Justo, hace un año o dos, relativamente poco, nuestro consejo, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, elaboró junto con la organización médico-colegial el mayor estudio de demografía médica que hay. Es un estudio de demografía médica en el que, valorábamos la necesidad de especialistas y de especialidades en los diferentes puntos geográficos, ¿no?, de la península. La pandemia, si algo, bajo mi punto de vista, si algo ha dejado claro, es que pensábamos que éramos los mejores en sanidad y nos ha demostrado que no es así. Tenemos muchísimos parches en nuestra sanidad. Defendíamos con capa y espada la sanidad pública española, de las mejores del mundo, y hemos demostrado que no es así. Hemos demostrado que no es así porque si un médico de atención primaria rural cogía el COVID, quedaba toda una comarca de pueblos de alrededor sin un especialista médico en ese centro de salud. Entonces es lo que venía diciendo Luciana, hay estudios demográficos para ello y no es sacar un año 11.000 plazas, porque no se trata de eso. Se trata de sacar las plazas acorde a la necesidad real que tenemos, ¿no? Y no es, hubo políticos que en su momento dijeron, en España hacen falta médicos. Pues es lo que ha dicho Luciana, no pueden hacer falta médicos si cada año hay más de 1.000 personas que aprueban ese examen MIR y no entran a formar parte del Sistema Nacional de Salud. En España no hacen falta médicos, lo que hace falta es unas condiciones laborales adecuadas para que los médicos que se forman en universidades españolas se queden en este sistema y que el acceso a este sistema público sea pues adecuado y cumpla con todas las garantías que consideramos que debe tener, ¿no? Estamos viendo que las facultades de medicina crecen y parece que están creciendo de forma exponencial, porque claro, nos hacemos eco de que vamos al hospital y si la lista de espera es de 4 meses es porque faltan médicos ahí para que a mí me atiendan al día siguiente. No. Hemos pasado de tener 24, 25 facultades hace 8 años a este año tener 44 y una que viene en camino. No hacen falta más médicos, porque estamos viendo que no es así. No hace falta formar a más estudiantes de medicina. Hace falta que los estudiantes de medicina que egresamos y que estamos a punto de acabar y tal, se nos faciliten las cosas para poder acceder a este sistema público. Lo que no puede ser es que durante esta pandemia España haya contratado de forma voluntaria a médicos españoles y Francia, Alemania, Italia nos hacía contratos que eran verdaderamente buenos. Tenemos que empezar a mirar por lo que tenemos aquí, porque luego siempre ha sonado esa frase de España no forma y Europa nos contrata, ¿no? Pues esto es parece que es un poco así. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por participar en este especial MIR. Gracias a vosotros. Nada, gracias a vosotros.